Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Debemos convertir nuestra indignación, nuestra rabia, nuestro dolor en una acción positiva llena de amor. En nuestros hospitales no tenemos ni sueros ni yelcos para niños. Da rabia, da indignación, da dolor, dan ganas de llorar. Pero entonces yo encuentro allí la fuerza para ir caminando y pregonando en toda Venezuela que nosotros necesitamos salir de la dictadura con urgencia. Cuando conozco lo que sucede allá abajo en Venezuela, en el arco minero, cómo matan a los pueblos indígenas y su cultura, cómo destrozan nuestra naturaleza, cómo contaminan con mercurio las aguas, cómo se meten en un parque nacional como Canaima a destruirlo con la minería aurífera, cómo se meten en zonas tan sensibles que nos conservan nuestros bosques, nuestros ríos y las posibilidades de energía hidroeléctrica en el país y las destruyen. Eso me da un profundo dolor e indignación. ¿Pero qué hago? Hago que ese dolor y esa indignación por la fe en Dios se me convierta en amor y en fuerza para pregonar por toda Venezuela que necesitamos salir de la dictadura con urgencia. Es necesario que estemos unidos, es necesario que estemos dispuestos a en unidad lograr el objetivo que nos hemos trazado. Así que, ¿cuál es el objetivo? Frente a la grave crisis que estamos viviendo, frente a la tragedia generada por Chávez y Maduro, frente a la situación en la que la gente siente que no puede ni respirar, que no puede lograr ni siquiera cubrir sus necesidades más básicas. Frente a eso, nuestro objetivo no puede ser otro que no sea sacar a Nicolás Maduro y lograr que este país, por una vía electoral, pueda salir de esta situación e iniciar un proceso de reconstrucción nacional y de transformación nacional. Ese es el objetivo. Y si ese es el objetivo, y estamos claros en él y todos estamos dispuestos a acompañar ese objetivo, carajo, todo lo que hagamos tiene que estar vinculado a ese objetivo. Todo lo que hagamos tiene que estar centrado en ese objetivo. El Banco Central de Venezuela reveló que la inflación acumulada en 2020 fue de casi el 3000%. El dato es menor al que había brindado la oposición, pero igualmente da cuenta de la crítica situación económica que atraviesa el país. La inflación acumulada del 2020 en Venezuela fue del 2.959,8%, informó este viernes el Banco Central de Venezuela, contradiciendo el dato de la Oficina de Análisis Económica que responde al líder opositor Juan Guaidó, que ubicó el dato en 3.713%. El Banco Central de Venezuela además publicó el indicador de la inflación mensual de enero de este año y la ubicó en 46,6%. Un dato también opuesto al brindado por la oposición, que la había ubicado en 55,2%. La institución venezolana no publica regularmente estos datos y no informaba sobre ellos desde septiembre pasado, cuando acumulaban el 844,1%. Ante la irregularidad de las publicaciones de datos del Banco Central, que pasó incluso años sin informar sobre los indicadores, la oposición venezolana creó un informe mensual cuando dominó el Parlamento entre 2015 y 2020 para ofrecer los índices. Tras las elecciones legislativas fraudulentas del pasado diciembre, la oposición decidió crear el Observatorio Venezolano de Finanzas, con el que continúa informando sobre la situación económica del país. El pasado martes, el fundador del observatorio, el exdiputado Ángel Alvarado, explicó a través de Twitter que Venezuela ya acumula 38 meses de hiperinflación y va a rumbo a convertirse en la más larga de la historia, pasando a Nicaragua. El salario mínimo en Venezuela, el que percibe la mayoría de la población, es de 1,2 millones de bolívares, 0,69 dólares según la tasa de cambio, lo que ha empujado a muchos venezolanos a trabajos informales pagados en divisas
para completar sus ingresos y poder comprar los alimentos de la canasta básica. En Venezuela comenzó un proceso de hiperinflación en noviembre de 2017. El dato de la oposición. Venezuela cerró el 2020 con una inflación de 3.713%, impulsada por el financiamiento monetario del Banco Central del régimen de Nicolás Maduro, dijo una de las oficinas de análisis económico que respondía a Juan Guaidó. De acuerdo al informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de diciembre pasado fue del 21,2%. Sin embargo, en términos analizados, la base monetaria se incrementó en un 1.134%, muy inferior al aumento de los precios de 3.713%, agregó el OBF en su informe. Este fenómeno que señaló es típico de las hiperinflaciones, llevó a una caída de liquidez real en Venezuela, donde cada vez se necesitan más bolívares para comprar los mismos productos. Asimismo, el OBF precisó que la tasa de depreciación del bolívar durante el pasado diciembre fue del 5%, lo que implicó un desacoplamiento entre depreciación del bolívar y la inflación, que se tradujo en un encarecimiento del costo de vida expresado en dólares. Con estos datos, el OBF asegura que Venezuela sigue en hiperinflación, un escenario en el que entró a finales del 2017 y que ha pulverizado el poder de compra de los ciudadanos que no tienen acceso a las llamadas monedas duras como el dólar o el euro. De hecho, el informe del OBF apunta que el salario mínimo alcanzó su mínimo histórico en el país durante el 2020 y apenas cubrió el 0,88% de la canasta alimentaria, una realidad que condenó a millones de ciudadanos a la miseria. En sus perspectivas económicas para este año, el OBF señaló que la inflación continuará en aumento a menos que el Banco Central de Venezuela corte la financiación monetaria al régimen de Nicolás Maduro. Además, la oficina estimó que parece inevitable que prosiga la dolarización de facto que atraviesa el país y que Maduro defendió como una válvula de escape. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela Para la economía. Sin embargo, los salarios de la administración pública y las pensiones no serán dolarizados, no hay cómo pagarlos debido a lo limitado del flujo de caja en divisas. Además, pagar los salarios en bolívares es lo más fácil, basta que el Banco Central de Venezuela emita dinero, aseveró el OBF en su informe. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.